Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. En el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35, dice el Señor: Les contestó Jesús: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí ya no tendrá más hambre, y el que cree en mí jamás tendrá sed. Pero yo os digo que vosotros me habéis visto y no me creéis. Todo lo que el Padre me da viene a mí, y al que viene a mí yo no lo echaré afuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Murmuraban de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían: ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? Pues, ¿cómo dice ahora: Yo he bajado del cielo? Respondió Jesús y les dijo: No murmuréis entre vosotros. Nadie puede venir a mí si el Padre, que me ha enviado, no lo trae, y yo lo resucitaré en el último día. En los profetas está escrito: y serán todos enseñados de Dios. Todo el que oye a mi Padre y recibe su enseñanza, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino solo el que está en Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad os digo, el que cree tiene la vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el que lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, como les decía, del Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículos 35 al 51. El Señor ahí hace notar que la gente ha estado con Él, lo ha visto a Él, lo ha escuchado, lo ha seguido y no creen en Él. Esta realidad
tan triste, vemos que desde el principio ya Jesucristo la sufría. Y la sufrió aún con sus mismos discípulos, pues su fe no fue tan fuerte para cuando llegó la prueba, el momento doloroso de la separación, de enfrentar la muerte, el escándalo de la cruz. Pedro lo negó 3 veces. Judas lo traicionó, lo vendió por 30 monedas. Y los demás huyeron, dejándolo solo. Esto se ha ido repitiendo a través de los siglos. Y hoy en día, de verdad, de una forma escandalizante. Porque si el mismo Señor dice en su palabra que para el fin de los tiempos, Él se pregunta, ¿para el fin de los tiempos quedará alguien que crea? ¿Quedará alguien con fe? Así se pregunta el Señor en la Biblia. Y nosotros, ante esta realidad tan tremenda que vivimos, nosotros no tenemos que preguntarnos si todavía queda alguien que crea, sino lo que nos preguntamos es si habrán otros tiempos más últimos de los que ya estamos viviendo, porque la negativa del hombre a Dios es cada vez más palpable. Lo vemos, lo constatamos y no hay que ir muy lejos para hacerlo. Si somos verdaderamente honestos y humildes, que aceptemos nuestra verdad, nosotros tenemos que decir que si creemos en Dios, creemos por pura misericordia y por pura gracia, porque la verdad es que nuestra fe es muy poca. Y esto lo digo con sinceridad, comenzando por mi propia persona y por lo que yo he visto, por lo que veo todos los días. Por supuesto que hablamos en una forma muy particular sobre un tema muy general. Tenemos que saber entender. Cuando decimos, ¿habrá todavía alguien que crea? Lo estamos haciendo en forma particular. Pero la pregunta la hacemos pensando en la humanidad entera. Entonces, por supuesto que hay gente que cree. Si no fuera así, el mundo entero ya hubiera sucumbido por sí mismo. Hay gente que sostiene con su fe, con su amor,
Pero la verdad de las verdades es que cada vez esa gente es menos, es más escasa. Hace unos días meditábamos sobre aquella frase de San Francisco de Asís: el amor no es amado, dijo San Francisco en respuesta al sultán que le preguntaba por qué los cristianos predicamos a un Dios de amor y hacemos guerra. Así le preguntó el sultán a San Francisco. Y Francisco contestó: porque el amor no es amado. Juan Pablo II se había preguntado lo mismo en uno de sus viajes a América, cuando en aquellos años 70s, 80s, América Latina por todas partes ardía en guerras. Y Juan Pablo II se preguntó, sintiéndose escandalizado, ¿cómo era posible que un continente donde casi que el 100% de las personas decíamos que éramos cristianos, vivíamos en guerras civiles? Ahora la realidad es quizás peor. Si pensamos en el aborto, esa guerra silenciosa contra los inocentes que no pueden defenderse, o si pensamos en la violencia como está de terrible en las calles, en las familias, por todas partes, y quienes nos peleamos, quienes nos matamos, somos los cristianos. El amor no es amado. El amor no es ni siquiera conocido, mucho menos aceptado y mucho menos amado. Hemos visto a Jesús, lo hemos escuchado, lo hemos seguido, decimos que lo seguimos, pero nuestra vida anda muy lejos de lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Nuestra voluntad humana difiere muchísimo de su voluntad divina. Esa es la gran pregunta. Y ante esta pregunta, siento como un hormigueo por dentro. Primero, porque me escandalizo de mí mismo, sacerdote de Jesucristo, y ser un hombre de tan poquísima fe como lo soy. Me escandalizo ante esta pregunta que me hago, porque verdaderamente el amor no es amado. Y quisiera salir a las calles, bueno, lo hago a través de este medio, queriendo ser como San Pedro de Betancourt, aquel hermano
español porque nació en las Islas Canarias, pero que en el tiempo de la colonia se vino a Guatemala a predicar a Jesucristo como terciario franciscano. Pedro de Betancur murió en 1667 en Guatemala, y él por las calles andaba con una campana y tocaba la campana día y noche mientras gritaba: hermanos, recuerden que solo una vida tenemos, y si la perdemos, y agregaba San Pedro de Betancur, el amor no es amado. El amor no es amado. Hermanos, recordemos que solo una vida tenemos, y si la perdemos, el amor no es amado. Si ustedes han notado, cuando han leído o escuchado los evangelios, la traba que pone la gente para aceptar a Jesucristo son puras tonterías. No, no ponen una razón profunda, inteligente, para rechazarlo. Puras tonterías. Vean ustedes la pregunta que se hace la gente. ¿No es ese el hijo de María? ¿No es ese el hijo de José, el carpintero? Por otra parte, dicen las gentes, ¿no es ese el que vive en Nazaret? Puras tonterías, nada de peso, nada, ninguna razón inteligente, puras tonterías. Cuando Jesús dice: yo soy el pan bajado del cielo, y el que coma de este pan tiene vida eterna, entonces lo rechazan también preguntándose puras tonterías. ¿Cómo puede éste decirnos que nos va a dar de comer su carne? Y esas tonterías las escuchamos todavía hoy. No es lo mismo decir eso. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Que decir, ¿cómo puede la Iglesia Católica darnos a comer la carne de Dios, de Cristo, en el pan de la Eucaristía? ¿No es la misma pregunta? ¿Verdad que sí? Y cuando nosotros no aceptamos a Jesucristo verdaderamente en nuestro corazón, ¿verdad que no lo aceptamos? Porque son puras tonterías las que ponemos de por medio. ¿O por qué no lo aceptamos entonces? ¿Cuántas veces hemos leído en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces la iglesia nos ha predicado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces hemos escuchado que Jesucristo es el Señor y que
Nuestra vida debe conformarse a la suya, pero hacemos oídos sordos. Dejamos que pase el día y el otro y el otro, y que el tiempo alargue la posibilidad de que yo dé una respuesta al Señor. Hermanos, solo una vida tenemos, y si la perdemos, ¿cómo está usted tan seguro de la salvación? A mí eso me hace gracia. Está bien que confiemos plenamente en la misericordia de Dios, pero yo no estoy hablando ahora de eso. Me refiero a la temeridad con que vivimos y cómo tratamos el amor y la misericordia de Dios. Una cosa es confiar y otra cosa es abusar. Y yo pienso que nosotros abusamos. Una vez en una parroquia donde yo estuve, se murió un señor. Un señor, perdón. Un señor, y no lo estoy juzgando. Simplemente digo lo que era sin que nadie sepa de quién estoy hablando. Un señor que vivió toda la vida como alcohólico, como persona infiel a su señora, en adulterio, y muy lejos de ser una persona devota, muy lejos de eso, ni a misa iba. Lo conocí yo casi que para morirse. Y a mí me hace gracia hasta dónde llegamos. Porque un familiar de él, a la semana de haber muerto, llegó tan contento donde mí, porque se había soñado con su hermano. Y decía que lo había visto en el cielo, con una semana de muerto, ni siquiera el novenario. Yo no digo absolutamente nada. Yo no digo nada. Yo no sé nada, no puedo juzgar a nadie. El buen ladrón, el mismo día en que murió, entró en el cielo. Yo no puedo decir nada, pero hablo en base a la lógica, a lo normal. A veces el amor por nuestros seres queridos nos hace olvidar que Dios también es justo. Y como decía aquella otra mística, se me está olvidando, del purgatorio, se me está olvidando el nombre. Decía en uno de sus libros que, como para que entendamos el tiempo que una persona normalmente pasa en el purgatorio, para entenderlo nosotros en el tiempo, ¿por qué? Porque ya en el purgatorio no hay tiempo. Para que lo entendamos, más o menos 70 años de aquí es lo que pasa a una persona en el purgatorio. Y nosotros, solamente porque sufrimos la muerte de un ser querido, a la semana ya lo queremos ver en el cielo.
rodeado de angelitos. No, hermanos, el cielo se conquista, el cielo se gana. Y ya los apóstoles le decían al Señor: Señor, si así predicas tan duro, entonces ¿quién se salva? Pues yo no los estoy asustando a ustedes, todo lo contrario. Yo los estoy invitando para que entremos por una puerta más fácil. Como decía Santa Teresita del Niño Jesús, yo he encontrado, decía ella, un ascensor para subir al cielo. Y este ascensor, decía Teresita, es la confianza y el abandono en Jesucristo, en el amor de Dios. El amor no es amado. Debemos amar al amor. ¿Qué es lo que quiero decir? No es que caigamos en una depresión, no es que caigamos en un ataque de pánico, pues pensando en que voy a morir, que tengo que morir y que qué va a pasar conmigo. No, ese no es el sentido. El sentido es que tomemos la decisión ya de creer en Dios, de creerle a Dios y de seguirlo a Él. Ese es el sentido, esa es mi intención, ese es el ardor que siento yo dentro cuando yo me doy cuenta que predicamos y que predicamos y que predicamos y que predicamos. Y a la gente le entra por un oído la verdad de Dios y le sale por el otro. Y no hay una respuesta. No hay una respuesta. Uno no ve el cambio. Uno no ve la disposición en las personas. Mentira. Y ustedes dirán: Padre, ¿y usted cómo hace? Pues usted está ahí encerrado. Y yo digo humildemente: pues lo veo comenzando por mí. Pero porque eso sea así, la palabra de Dios no deja de ser palabra de Dios. Y la verdad de Jesucristo no deja de ser verdad de Jesucristo. Por eso yo seguiré predicando y seguiré predicándome. Porque yo soy el primero que necesito cambiar. Predicándome y predicándoles a ustedes. El amor no es amado. Hermanos, y si una sola vida tenemos, si solo tenemos una vida y la perdemos, debemos reaccionar. Debemos reaccionar. La vida se va tan rápido. No se asusten. No son cosas difíciles. Simplemente, como dice Santa Teresita, simplemente es un movimiento del corazón, una disposición del alma. Eso es lo único necesario. Óiganme bien, no se asusten. No piensen que lo que predico es imposible. Y por eso usted, en lugar de reaccionar, se desanima. No, no haga eso. No haga eso, todo lo contrario. Le repito lo que dice Santa Teresita.
Todo consiste en un movimiento del corazón, en una disposición del alma. Todo consiste en que usted diga hoy: mi vida será, lo que me queda, será para Jesucristo, para conocerlo, para amarlo, para servirlo, abriendo mi corazón para que Él venga a morar en mí en su divina voluntad. Lo que me resta de mi vida será para reparar por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. La vida es tremendamente seria, dice el Papa Benedicto XVI. Tomémosla en serio y veamos cómo tomar en serio la vida no implica complicación ni grandes esfuerzos, simplemente una disposición del corazón. Querer conocer a Jesús, aceptar a Jesús, amar a Jesús, servir a Jesús, en una relación íntima, en una relación de enamorados. Que así sea. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. Sigamos rezando por todas las necesidades de todos los que sufren, por los sacerdotes. Sigamos rezando por este fenómeno que amenaza Centroamérica. Sigamos rezando. Estamos unidos en la oración. Los amo con toda mi alma, con toda mi alma. Y si Dios quiere, nos encontramos mañana.